Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de derivadas sucesivas. Después les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes practiquen en su casa. Acá tenemos una función que tiene dos términos. Vamos a comenzar entonces a trabajar con esto. Vamos primero a calcular la derivada parcial respecto de x. Acá hay que tener en cuenta que si bien tenemos dos términos, ambos términos están compuestos por dos factores, pero esos dos factores hay uno que está en x y otro que está en y, tanto en el primer término como en el segundo. Eso quiere decir que no tenemos que utilizar la herramienta de la derivada de un producto. Esto va a ser la derivada de una constante por una variable. Entonces la derivada respecto de x, si nos concentramos en el primer término, va a ser la derivada de e a la x, que es e a la x, por la constante que es logaritmo de y. Ahora vamos por el segundo término. El segundo término vamos a tener la constante es seno de y. Y la variable, la función que contiene la variable es logaritmo de x. Y sabemos bien que la derivada de logaritmo de x es 1 sobre x. O sea que podría ponerlo directamente así. Ahora vamos a calcular, esta sería la derivada primera. Vamos a calcular la derivada segunda, la directa respecto de x, que el primer término va a ser invariante. Va a quedar e a la x por el logaritmo de y. En cambio, el segundo, acá hay que tener cuidado porque no coloco el signo. Seno de y es una constante. Como es respecto de x, x está elevado a la menos 1 en el numerador. Entonces tengo que bajar ese exponente. Al bajar el exponente me va a quedar signo negativo, más por menos, menos. Y acá en el denominador me va a quedar x elevado a la menos 1 menos 1. O sea, x elevado al cuadrado en el denominador. Ahora vamos a calcular la derivada segunda cruzada. Este ejercicio es un poco más corto, más simple que el anterior, porque acá tenemos solamente dos variables independientes. Es una función en R3. Entonces vamos a partir de esta y vamos a calcular la derivada respecto de y. Ahora tengo que e a la x es la constante. La derivada del logaritmo de y respecto de y es 1 sobre y. Lo puedo colocar acá, 1 sobre y. Ahora vamos a colocar el signo más y vamos a calcular la derivada del segundo término. La variable es seno de y, la derivada del seno de y es el coseno de y dividido x. Entonces de esa forma tenemos nosotros calculado las dos derivadas, la directa y la única cruzada. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de y. La derivada parcial de z respecto de y es e a la x, que es una constante, y la derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. Lo vamos a poner acá para reducir espacio. En cuanto al segundo término, vamos a calcular la derivada del seno de y. Va a ser la derivada del seno es el coseno de y. Coseno de y por logaritmo de x, que es la función constante por tener una variable constante. Entonces acá tenemos calculada la derivada primera. Vamos a calcular ahora a partir de esta la derivada segunda directa respecto de y. Respecto de y vamos a tener e a la x es la constante y acá tenemos y elevado a la menos 1. Entonces vamos a bajar ese menos 1, lo bajo así, y va a quedar y elevado a la menos 2, que es esto. Y elevado al cuadrado en el denominador. En el segundo término yo lo que tengo que hacer es calcular la derivada, como es respecto de y, del coseno de y. La derivada del coseno es menos seno. Entonces coloco acá directamente menos seno de y por logaritmo de x, que trabaja como una constante. Ahora vamos a calcular la derivada cruzada. Respecto de y, respecto de x. Ya para ir al final del ejercicio. Tenemos que derivar esta respecto de x. Derivar respecto de x queda invariante, porque la derivada de e a la x respecto de x es e a la x sobre y.
y acá tenemos que hacer más coseno de y es una constante, y la derivada del logaritmo de x respecto de x es 1 sobre x, que lo puedo colocar acá. 1 sobre x. Bien, entonces hemos calculado ahí las 4 derivadas, en realidad 6 derivadas, 2 primeras y las otras 4 son derivadas segundas. Ahora lo que vamos a hacer es verificar el teorema de Schwarz, que nos dice que las derivadas del mismo orden cruzadas tienen que ser iguales. O sea que estas dos expresiones, e a la x sobre y más coseno de y sobre x son iguales. Entonces estas dos son iguales, que es lo que nos dice el teorema de Schwarz. Ahora la puse la h, pero creo que la puse en un lugar incorrecto. No importa. Bueno, espero que esto esté claro. La derivada, en realidad todo lo que esté relacionado con derivada es fundamental. Es prácticamente uno de los tantos cimientos, digamos, que tiene la materia para ir adelante. Así que esto tiene que ser realizado de una manera muy fluida, muy rápida. Habitúense a realizar ejercicios más bien complejos, no ejercicios simples. Yo ahora en el próximo video les voy a poner una serie de ejercitación de derivadas sucesivas, tanto en R3 como en R4, como para que ustedes tengan material para practicar. Muy bien.